Vamos a ver ahora lo que se conoce como Internet Protocol o protocolo de Internet. Se suele usar mucho estas siglas IP por su nombre en inglés. Este es un protocolo que es bastante extenso, tiene varios detalles, pero en este video vamos a ver lo que se conoce como direcciones IPv4, clases de IPs y CIDR. Ahora, el protocolo de Internet es un protocolo que básicamente permite implementar servicios sin conexión, tampoco con confirmación. Entonces ya vimos en otros videos que eso básicamente significa que cuando un dispositivo A envía información a un dispositivo B, y aquí puede haber incluso más dispositivos en medio, de hecho puede ser que este dispositivo esté enviando información a través de una red diferente de la que está este dispositivo B, pero el punto es que cuando envía esta información puede que esa información se pierda por problemas que haya en la red y ese paquete nunca llega. Y entonces ahí es donde entra el implementar mecanismos de confirmación y mecanismos de conexión que ya les describí en otro video. Pero justamente el protocolo de Internet no implementa ninguno de esos mecanismos. Esos mecanismos de eh, lo que es un servicios con conexión, entonces lo voy a poner aquí en la pizarra para que quede claro. Los servicios con conexión y con confirmación es algo que, como ya les comentaba en otro video, implementa el protocolo TCP. De acuerdo al modelo OSI, este protocolo está en la capa 4. ¿Ok? Entonces, es justamente de acuerdo a lo que se conoce como el modelo TCP/IP que estos servicios de conexión y confirmación se van a establecer, pero en una capa superior. Entonces, realmente la funcionalidad que tiene este protocolo de Internet es que básicamente nos va a permitir conectar a redes diferentes de computadoras. De hecho, justamente de ahí proviene este nombre de Internet. La idea inter significa entre o transportar entre. Y la palabra net en inglés pues significa red. Entonces lo que están diciendo con esto de Internet es algo así como transportar entre redes, ¿ok? Ahora, este protocolo también se desarrolló como un complemento del protocolo TCP, del Transmission Control Protocol, lo que les mencionaba hace rato. Es también importante mencionar que las primeras ideas que permitieron desarrollar lo que ahora llamamos como protocolo TCP/IP justamente se desarrollaron dentro de lo que se conoce como el Xerox PARC. Xerox, la compañía que todo el mundo conoce por hacer fotocopias, tenía un centro de investigación muy importante que se llamaba Xerox PARC. En este centro de investigación se desarrollaron tecnologías muy esenciales para la computación de hoy en día. Se desarrolló, por ejemplo, el concepto de interfaz de usuario. Se desarrollaron también algunos conceptos de los primeros de sistemas operativos. Se desarrolló incluso el concepto de programación orientada a objetos, se desarrolló el mouse y también se desarrolló las primeras ideas de lo que fue Ethernet y también justamente de los protocolos TCP/IP. Es un tanto desafortunado que Xerox como compañía no pudo capitalizar ninguno de esos proyectos de investigación súper adelantados a su tiempo. Fue más bien con el paso de los años que otras compañías capitalizaron esos resultados. Pero bueno, al final estas influencias que hubo en este parque, en el Xerox Park, sirvieron para que más adelante se desarrollara como tal formalmente lo que se conoce como el protocolo TCP/IP. Este protocolo también fue desarrollado con financiamiento del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, DoD. Y el Departamento de Estados Unidos de Defensa tiene una agencia que se le conoce como DARPA. Esta es una agencia que se encarga de desarrollar tecnología de alto nivel con aplicaciones militares. Entonces, ellos querían desarrollar una red que les permitiera estar comunicados en caso de que hubiera un evento, pues alguna cuestión de guerra, por ejemplo. Y es de esta necesidad de la que les pareció buena idea desarrollar esto que se conoce como el protocolo TCP/IP. Con el paso del tiempo, se financiaron las versiones de la 1 a la 3 y estas versiones se desarrollaron entre los años 1973 y 1978. Y más adelante se desarrolló la versión 4, justamente en 1981. Esta versión 4 es la que usamos la que usan la mayoría de las computadoras hoy en día. En principio, bueno, se desarrolló otra versión, la versión 6, en 1996 y en principio deberíamos de haber hecho una transición total, si la memoria no me falla, para el año 2004. Se tenía planeado que todas las computadoras funcionaran con este protocolo. Eso al final no pasó y a la fecha todavía sigue siendo predominante la versión 4.
Entonces, por ello mismo, justamente en este video voy a describir varias cuestiones que tienen que ver con la versión 4 y en otro video veremos algunos detalles de la versión 6. Ahora, en cuanto a la versión 4, está este concepto que se conoce como direcciones IP. Y una dirección IP es básicamente un número de 32 bits que permite identificar a un dispositivo. Es común que estas direcciones IPs, por ejemplo, si tomamos esta dirección como ejemplo, estas direcciones se suelen separar en lo que se conoce como octetos. Se separan en 4 octetos. Un octeto es básicamente 8 bits. Entonces aquí tenemos 8 bits, aquí tenemos 8 bits y así sucesivamente. Entonces tenemos estos números de 32 bits separados en bloques de 8 bits. Estas separaciones se suelen indicar con este punto que estamos viendo aquí en medio. Entonces tienen estos puntos de aquí. Y como es un tanto confuso para nosotros manejar números binarios, lo común, lo usual es que estos números se representan en decimal. Entonces al final estas direcciones IPs se terminan viendo en decimal de la siguiente forma. Noten también que justamente cuando tienen 8 bits, con 8 bits ustedes pueden representar números que van del 0 al 256. ¿Ok? Eso es algo que ustedes pueden checar. Si ustedes ponen puros unos y solamente ponen 8 unos, el número máximo que pueden representar con eso en binario es 256 con 8 bits. Entonces es también por ello que estos bloques de aquí que se ponen en decimal, los números que hay aquí pues justamente van del rango del 0 al 256. ¿Ok? Aquí también les puedo mencionar brevemente algunas limitaciones que tiene desde su diseño esto de las direcciones IP. Porque justamente si ustedes se fijan con cuidado, tienen 32 bits. Y si ustedes calculan cuántas direcciones pueden obtener a lo más con ese número de bits, eso es básicamente por el principio de la multiplicación. Espero que ustedes recuerden sus clases básicas de matemáticas y lo que es el principio de multiplicación. Ustedes pueden pensar entonces que en estos números de 32 bits tienen aquí la primera posición. Bueno, vamos a ponerle un 1 para que no los confunda. La 1, la 2, la 3, la 4 y así sucesivamente hasta que llegan a la posición 32 de 32 bits, ¿ok? Entonces en esta posición pueden tener un 0 o pueden tener un 1. ¿Ok? Y lo mismo para cada una de estas otras casillas. Entonces tienen por cada casilla dos opciones, por dos opciones, por dos opciones y así sucesivamente hasta llegar a este último 2. Entonces tienen 32 veces un 2. Y eso básicamente es que tienen tienen en total el número de direcciones que pueden representar. El número máximo de direcciones es 2 a la 32. Eso es aproximadamente 4.000 millones. Es un poco más, pero aquí lo estoy poniendo así para que se vea un poco más intuitivo. Ese es un problema porque justamente, al menos a la hora de grabar este video, la población de la humanidad es arriba de 7.000 millones. Hay alrededor de 7.000 millones de personas. Y es común que cada persona tenga, además de su celular, pues puede tener a lo mejor más dispositivos que también uno quiere conectar al internet. Entonces, si le asignáramos una dirección IP a cada uno de estos dispositivos, y si cada persona tuviera al menos un dispositivo, pues realmente no nos alcanzaría en el número de IPs. Cuando se diseñó este protocolo, no se esperaba que la internet iba a crecer de la manera en la que ahora ha crecido. Se pensaba que esto iba a ser suficiente para asignar a todos los dispositivos que se quisieran conectar a la internet. Al final, pues no fue así y pues justamente por ello es que se está trabajando, o mejor dicho, ya se trabajó y ya se tiene publicada y se trata de implementar esto que es la versión 6. Aunque esta transición a la versión 6 todavía no ha sido del todo, todavía no se termina de concluir esa versión, pero la idea de la versión 6 es que tienen, en lugar de 32 bits, tienen 128 bits para representar una dirección, para asignar direcciones. Y esto es un número gigantesco que les va a dar muchísimas más opciones y ya no van a ocurrir este tipo de problemas. ¿Ok? Pero bueno, ahora en este momento pues seguimos utilizando la versión 4. Por otra parte, podemos entrar un poco más a detalle de algunas de las razones por las cuales se usan direcciones IPs o como se les conoce en el modelo OSI, direcciones lógicas. Y si ustedes recuerdan lo que vimos en otros videos, vimos que una tarjeta de red, como puede ser el caso de una tarjeta Ethernet, tiene asociada una dirección MAC. ¿Ok?
Ahora, en principio, podríamos querer utilizar un dispositivo A con varios dispositivos B. Bueno, este dispositivo B, este es el C y este es el D. Y estos dispositivos a lo mejor quieren enviar información a este dispositivo A. Y entonces lo que quisiéramos es un mecanismo que nos permitiera saber siempre que este dispositivo A tiene asociado alguna dirección a la que le podemos enviar esa información, la que le podemos hacer enviar, podemos hacer llegar esa información desde estos otros dispositivos que están aquí. ¿Ok? Podríamos seleccionar quizás como candidato a esa dirección MAC, dado que ya sabemos que es una dirección única, pero el problema es que la dirección MAC, si ustedes recuerdan, como justamente está asociado a un dispositivo, si este dispositivo en algún momento dado cambia su tarjeta, porque a lo mejor se descompuso, porque a lo mejor quiere modernizar parte de la computadora, pues entonces eso haría que cambie su Mac. Si cambia la tarjeta, cambia la Mac. Y entonces ya no tenemos un mecanismo que nos permita identificar permanentemente ese dispositivo de manera única. Entonces, lo que queremos ahí es justamente por ello algo así como un alias. Y ese alias en el contexto del protocolo TCP/IP es justamente lo que llamamos dirección IP. Y entonces la idea es que podemos asignarle una dirección IP a estos dispositivos y estos dispositivos que están aquí pueden tener la garantía de que por lo general ese dispositivo va a estar, van a poder acceder o va a poder enviar la información si usan esta dirección IP. ¿Ok? Esa es la idea, parte de la idea que está detrás de estas razones para usar direcciones lógicas. Hay otras razones también un poco más técnicas. Una de esas razones es que tiene que ver con lo siguiente. Justamente ustedes recordarán que habíamos visto que las tramas Ethernet que se usan en la capa 2 en una arquitectura de redes de computadoras tienen estas tramas que tienen estos campos de dirección de destino y dirección de origen y vimos cuando estudiamos un poco acerca de cómo los switches envían información entre computadores que justamente en las tramas Ethernet para esto están estos campos. Aquí se pone una dirección MAC en el campo de origen y en el campo de destino y el switch sabe leyendo estos campos cómo puede enviar información de un dispositivo a otro. ¿Ok? Pero recuerden también que habíamos visto que hay otra forma de comunicar una computadora, que es a través de algo que se conoce como el protocolo point-to-point. Este protocolo, si ustedes recuerdan, la idea es que básicamente están comunicando directamente una computadora A con una computadora B. ¿Ok? Y entonces aquí se suele usar otro tipo de trama muy diferente a la de Ethernet. Esta es una trama que también ya habíamos visto en otro video, pero lo que quiero que recuerden aquí es que esta trama tiene este campo que es address, que por cuestiones técnicas siempre se pone con estos valores de 1, 1, 1. Y quiero que noten que esta trama no tiene un equivalente a estos campos de destino y origen, como si los tiene la trama Ethernet. Es decir, como tal, si ustedes pasan, por ejemplo, si están en una red, esta red A, que a su vez venía de aquí otro dispositivo B, que a lo mejor ese dispositivo estaba en una red LAN que usa Ethernet. Las tramas que usa aquí para enviar información son de este tipo. Pero si ese dispositivo sale de esta red, si quiere salir de esta red para comunicarse con esta otra red que está aquí, que usa un dispositivo que es un protocolo PPP, pues ya no va a poder comunicarse directamente usando la trama porque ya no tiene manera de indicarle una dirección MAC de destino y de origen, porque esos campos no están disponibles en estas tramas, en las tramas PPP. Entonces lo que se hace es que es por ello que es mejor tener una alias, una dirección lógica, y esa dirección lógica se puede incluir como parte del contenido de la información que se envía en la trama. Entonces en este segmento que es para datos, ahí se puede incluir la dirección IP y esto mismo se puede hacer en este segmento. Aquí se puede incluir la dirección IP. Y usando otros campos extras en los que ahorita ya no voy a entrar en detalle, ustedes pueden indicarle en la trama que están enviando información, pero que es información que tiene que ver con el protocolo IP y de esa manera se pueden implementar dispositivos especializados que puedan manejar esa información. Bueno, y ahora les voy a mostrar brevemente cómo pueden encontrar su dirección IP si están en una computadora. Esta dirección IP usualmente va a ser la dirección IP que tiene en la red local su computadora. Esa red local por lo general va a ser pues esta red que están en la cual ustedes tienen conectados sus dispositivos en sus casas. Esa red tiene salida al internet a través del modem router que ustedes tienen en sus casas. Y bueno, esto también nos va a llevar a encontrarnos con otros conceptos que son importantes que vamos a ir revisando en el resto del video.
Los pasos que voy a hacer aquí también son para realizarse dentro de una computadora bueno, yo ahorita estoy en una computadora de escritorio con Windows instalado. Básicamente lo que voy a hacer es ejecutar este comando ipconfig. Sin embargo, estos mismos pasos ustedes los pueden hacer si están, por ejemplo, en la Mac. Es nada más escribir este otro comando que es ifconfig. En lugar de una P, ponen una F. Y ese mismo comando funciona en Linux. ¿Ok? Y entonces, en este caso, lo que voy a hacer, como estoy en Windows, es abrir aquí un símbolo del sistema con cmd. Voy a entrar aquí al símbolo del sistema. Voy a escribir ipconfig. Y eso, si se fijan, me muestra varios parámetros. Uno de estos dice dirección IPv4. Eso me indica que esta es la dirección que tengo en la red local en la que está mi máquina. La IP que tiene asociada esta computadora de escritorio. Me dice también que esta es la máscara de subred, este número de aquí. Y me dice también que la puerta de enlace predeterminada es este otro número de acá. Ahora, estos conceptos de lo que es una máscara de red, de qué es esto de puerta de enlace. Esta puerta de enlace a veces también se le conoce como gateway por su nombre en inglés. Son conceptos que vamos a explorar en el resto del video. Bueno, entonces del ejemplo anterior ya vimos que si tienen una dirección IP, también es muy importante tener lo que se conoce como una máscara de red. Opcionalmente también pueden configurar lo que se conoce como el gateway o puerta de enlace y el servidor DNS. Vamos a explorar cada uno de estos conceptos en el resto del video. Y uno de los conceptos que vamos a indagar primero es esto que es la máscara de red. La máscara de red a su vez define de manera implícita lo que es el Network ID y el Host ID. Para que quede un poquito más claro de por qué usamos esto de máscara de red, voy a usar este dibujito de aquí. Es muy común, por ejemplo, que tengamos redes en las cuales, por ejemplo, tenemos unos dispositivos que son parte de una red local. Vamos a poner esto en color rojo. Entonces, esta vendría siendo nuestra red local 1, todas conectadas a través de este switch. Y esta red local 1 a lo mejor también está conectada con otra red local, que esta le vamos a llamar la red local 2, a través de un router. ¿Ok? Entonces, lo que queremos es que estos dispositivos envíen información entre estas redes locales que están conectadas a través de este router. Sin embargo, nos gustaría tener un mecanismo que rápidamente le permita saber a los dispositivos que están aquí si esa información pertenece a los dispositivos que están en esta red local 1 o si debe salir del switch y pasar al router y esa información enviársela a la red local 2. Entonces, necesitamos un mecanismo que nos permita identificar rápidamente qué dispositivos son parte de la red local 1 y qué dispositivos son parte de la red local 2. Y ahí es justamente donde entra lo que se conoce como el Network ID. El Network ID nos va a decir un prefijo, un numerito que vamos a asociar con esta red, de tal manera que los dispositivos que sean parte de esta red, todos van a tener este mismo Network ID. Si queremos enviar información a una dirección IP que no tiene este Network ID o que su Network ID es diferente, básicamente eso nos estaría diciendo que esa información corresponde a una red diferente de la que estamos. Y entonces tenemos que pasarle esa información al router para que el router haga este envío de ese paquete a la red que le corresponde. ¿Ok? Y eso justamente lo hacemos colocando, la idea intuitiva es que para cada uno de estos dispositivos le colocamos IPs. Por ejemplo, este podría ser el 192.168.0.1. Este otro podría ser el 192.168.0.2. Y noten que aquí estos dispositivos tienen este mismo prefijo. ¿Ok? Entonces, intuitivamente este Network ID es un prefijo que van a tener en común todos los dispositivos que sean parte de la misma red. Entonces, aquí, este de aquí sería el Network ID. Y este Network ID también sería el que tiene este otro dispositivo. Y de tal forma que cuando veamos una dirección IP, si vemos, por ejemplo, que queremos enviar un paquete, supongan que esta computadora se quiere enviar un paquete, eh, quiere enviar a la computadora 192.170.0.1. Ya nada más con ver este prefijo que es diferente del que tiene internamente, eso ya le indica que este dispositivo de aquí está en una red diferente. Y entonces, al saber que está en una red diferente, puede enviar esa información al router para que el router sepa que tiene que reenviar esa información a otra red que es diferente de la que está.
Esta es como una descripción muy vaga y muy intuitiva. Es solamente para que ustedes tengan una idea más de qué es esto del Network ID. Aquí el detalle, si se fijan, es cómo podemos saber cuál es de la dirección IP el prefijo que le corresponde. Porque podría ser que el prefijo sea nada más este 192, o podría ser que sea el 168, podría ser el 0, podría ser algo diferente. Y para ello justamente es que tenemos que usar este concepto de máscara de red. La idea de la máscara de red es que nos va a permitir identificar de la dirección IP cuál es el Network ID para saber si esa IP es parte de una misma colección de dispositivos que están en una misma red o si es parte de una red totalmente diferente. Y la idea es que entonces la máscara de red pues lo damos como una secuencia de números, usualmente son de esta forma, 255 en este caso 3 veces seguido de un 0. Noten que esto tiene el formato de una dirección IP y pues las direcciones IP ya saben que ustedes tienen 32 bits. ¿Ok? Si este número que tenemos aquí de la máscara de red la escribiéramos en binario, notarían que esta máscara en binario se ve de la siguiente manera. 255 en binario, que corresponde al primer octeto, se representa con 8 unos. Entonces, este 255 corresponde a este primer octeto de puros unos, de igual manera este segundo 255 y así sucesivamente. Y luego este 0 corresponde al último octeto en el que tendríamos puros ceros. Y esta información es importante porque justamente la secuencia de unos nos dicen en la dirección qué parte es el Network ID. Aquí lo estaba escribiendo mal. Network ID. Entonces, el Network ID, si se fijan, es la parte de la dirección de la red que va a coincidir con esos unos. Y el Host ID va a ser la parte que corresponda de la dirección con estos ceros. Para ser más específicos, vamos a hacer un ejemplo concreto. Entonces, por ejemplo, supongan que nos dicen que tenemos esta dirección IP y nos dicen que la máscara de red es esta de aquí. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer directamente, o sea, siendo como muy explícitos, es que podríamos convertir este número de esta dirección IP, convertirla a binario, tal como lo estamos viendo aquí, y entonces nos fijamos en cuáles segmentos de este número en binario coinciden con la secuencia de puros unos que teníamos en la máscara de red. Para este ejemplo son estos tres octetos, si se fijan son los que corresponden con la secuencia en unos. También para ser muy explícitos aquí, por eso es que está en color verde. Entonces la parte en verde corresponde a los números de la redirección IP original, esta de aquí. Esta dirección IP, su número en binario es esta. Entonces la parte en verde corresponde a los segmentos que corresponden a la máscara de red de los unos. Y entonces esta parte en verde vendría siendo el Network ID. Luego tendríamos que el siguiente octeto que corresponde con los ceros, que es esta parte de aquí, lo que está en azul, eso vendría siendo el Host ID. Y entonces ya de esto sabríamos que el Network ID básicamente es esta primera secuencia de 3 octetos. Esta secuencia de aquí es el 192, este siguiente octeto es el 168 y este de aquí es el 0. Y el Host ID vendría siendo el 1. De esa manera podríamos identificar cuál es la red a la que es parte este host. ¿Ok? Ahora aquí en este ejemplo hice la conversión en binario, pero por lo general eso no es del todo necesario, porque si ustedes se fijan, justamente de aquí tenemos que cuando tenemos un 255, eso nos está diciendo que ese octeto está lleno de unos. Entonces, una regla más rápida es que simplemente si les dan la máscara de red de esta forma, se fijan en este primer 255, eso les está diciendo que el primer octeto corresponde a la parte del Network ID. El siguiente 255 corresponde al local, también es parte del Network ID. Y este 255 también les indica que el tercer octeto es parte del Network ID. Y entonces, nada más de ver los puros 255 en donde coinciden con los octetos de la dirección IP, eso les va a decir que esto de aquí es el Network ID. Y la parte de los octetos que tenga ceros, eso les dice que este es el Host ID. Y entonces, si se fijan, ya no fue necesario convertir a binario. Esto no siempre es así, a veces sí hay que hacer ciertas conversiones a binario, pero por lo general cuando son máscaras de la forma 255.0.0.0 o cuando son de la forma 255.255.0.0 o cuando son de esta forma con 3.255, en esos casos es directo ver nada más de los bloques que tienen los 255 y los ceros, qué parte corresponde al Network ID y qué parte corresponde al Host ID.
Bueno, y aquí también es importante hacer énfasis en un detalle un tanto sutil. Eh, ya vimos aquí entonces que para este ejemplo el Network ID es este número de aquí. Sin embargo, es común que este Network ID se exprese en formato de una dirección IP. Por ser una dirección IP, por tener este formato, acuérdense que tienen básicamente 4 octetos. Entonces, en este caso, si se fijan, aquí tenemos 3 octetos. Lo común es entonces que este Network ID se exprese completando los octetos que hagan falta con ceros. Y entonces aquí ponemos un punto y luego otro cero. Entonces, como tal, lo común sería expresar este Network ID de esta manera, 192.168.0.0. Aunque de manera específica ya vimos que el Network ID como tal es este número de aquí. Es importante también que noten que por razones que veremos más adelante, por ciertas restricciones que hay, no es válido asignar una dirección IP a un dispositivo. No puede terminar con cero. ¿Ok? Esto de terminar con cero usualmente se reserva para justamente identificar a los Networks ID. Vamos a tomar ahora un segundo ejemplo para ilustrar esta parte del Network ID y del Host ID. También es importante notar que el Network ID a veces se le llama Network Prefix. Esta es una nota que agregué aquí. Y, por ejemplo, podríamos tomar como dirección IP esta y nos podrían decir que la máscara de red es esta de aquí. Como les comentaba hace rato, nada más de ver estos bloques 255, ustedes ya pueden identificar que esta parte de aquí del primer octeto corresponde a la parte del Network ID y el resto, que son puros ceros, corresponde al Host ID. Entonces esto de aquí vendría siendo el Network ID y esto de aquí sería al Host ID. Esto es algo que ustedes también pueden verificar si escriben este número en binario. Si escriben la dirección IP en binario sería esta. Comparar estos valores con la máscara de red. La máscara de red nada más tiene puros unos al principio. Tiene estos 8 unos. Y luego tienen puros ceros. Entonces tendrían que, al comparar con la máscara de red, pues nuevamente ocurre que este segmento de aquí corresponde al Network ID y esta otra parte de aquí corresponde al Host ID. Y entonces tendríamos que el Network ID es 181 y el Host ID es este de aquí. Y bueno, aquí ya tenemos que el Network ID es 181, pero también por lo que les comentaba en el ejemplo anterior, es común que estos Networks ID se expresan en formato de dirección IP. ¿Ok? Y entonces vamos a expresar esto más bien con los 4 octetos. Entonces por aquí vamos a poner un punto 0, punto 0, punto 0. Y esto es lo común para expresar el Network ID. Aunque el Network ID estrictamente es nada más este numerito, se suele completar con estos ceros para tener el formato de dirección IP. Y también les vuelvo a recordar que en general no es válido que un dispositivo termine con este cero. ¿Okay? No es válido que una dirección IP tenga estas direcciones que terminen en cero. Usualmente las direcciones IP que terminan en cero se reservan para los Networks ID. Bueno, y aquí también es importante mencionar que antes las direcciones IP se clasificaban en algo que se conoce como clases. Aquí la idea básicamente es que la dirección IP, si ustedes la escriben en binario, los primeros dígitos les permiten clasificar esa dirección IP en alguna de estas clases que se muestran en esta tabla. Por ejemplo, si su dirección IP en binario, el primer dígito empieza en 0, eso les indica que pertenece a la clase A. Y por el contrario, si tienen que el primer dígito es 1 y luego viene seguido de un 0, eso es la clase B. Y si tienen 1, 1, 0, eso les dice que es la clase C. ¿Ok? Y de igual manera pueden clasificar esas direcciones IP en estas clases D y E, pero estas son usualmente para uso experimental. ¿Ok? Esta era la clasificación que antes se usaba. De esa manera, entonces, si se fijan, estos prefijos que tienen aquí hacen de máscara de red. Entonces permiten agrupar a direcciones IPs que son parte de una misma red en clases. ¿Ok? Y esto también les da cierto rango que ustedes pueden utilizar en esas redes. Por ejemplo, las direcciones que son de la clase A pueden utilizar direcciones IPs que van en este rango. Para las direcciones que están en la clase B tienen este otro rango y así sucesivamente. Y como tal, en este concepto de clases no existía el concepto de máscara de red.
¿ok? Pero si hacemos una analogía con el concepto moderno que usamos ahora de máscara de red, este prefijo del 0 que nos determina la clase A sería equivalente a haber usado la máscara de red con un 255 al principio. Todos ceros al final, ceros los demás octetos. Si quieren hacer el equivalente a la clase B, sería poner 255 dos veces y luego ceros. Y para la clase C serían 3 255 y luego un 0. Sin embargo, al final, este concepto de clases de IP como tal ya no se usa en la actualidad. Ahora se usa este concepto de máscara de red y otro concepto que vamos a ver a continuación, que es algo que se conoce como CIDR. Pero esta idea de las clases de IP también nos dejó ciertas reglas, ciertas restricciones en cómo se asignan estas direcciones IPs, y esas reglas sí se siguen usando en la actualidad. ¿Ok? Entonces, aunque el concepto de clase como tal ya no se usa, sí seguimos usando las siguientes restricciones. Una de esas restricciones básicas es que no es válido que una computadora en su red le asignen una IP cuyo último octeto sea 0. Es decir, si tienen una red local y aquí tienen switch y aquí tienen su dispositivo A, no es válido que le asignen una IP de la forma, por ejemplo, 192.168.0.0. Este 0 al final, en el último octeto, no se vale. ¿Ok? Y eso es porque usualmente se reserva todo este número que termina con algún 0 al final en el último octeto para identificar a lo que es la red. Entonces la red como tal, su red de aquí, como tal, ya vimos que le podemos asignar este Network ID. Y ese Network ID usualmente termina también, además del número que le ponemos, al final suele ir acompañado del último octeto de un 0. Es una restricción que hay, que se quedó de las clases, entonces es una restricción que seguimos usando a la fecha. Otra restricción que se quedó de este concepto de clases es que tampoco es válido asignar direcciones IPs cuyo último octeto termine en 255. Entonces, regresando a este ejemplo, así como no era válido hacer que la dirección IP de esta máquina, de este dispositivo A, termine en 0, tampoco es válido tener direcciones de la forma 192.168.0.255. Eso de ahí tampoco es válido. Y también está esta otra restricción, la cual es que no se vale tampoco asignarle a este dispositivo la dirección IP de la forma 0.0.0.0. ¿Okay? Esa dirección IP, por lo general, en este del protocolo de Internet, se suele asociar a dispositivos que son parte de su red, que son dispositivos que no son válidos o que son desconocidos, que tienen algún problema y que no se han identificado correctamente en la red. Y también tenemos esta otra restricción que nos dice que tampoco es válido que ustedes asignen a uno de sus dispositivos una dirección de la forma 127 y que luego vaya seguido de cualquier número. Por ejemplo, no es válido poner 127.0.0.1 para esta máquina. ¿Ok? Sin embargo, este número de aquí se usa para identificar a su propia máquina. ¿Ok? Entonces, aunque no es válido que una máquina como tal tenga esta dirección IP asignada, esta dirección sí se usa para identificar a su propia máquina. ¿Ok? Y eso es algo que se le conoce también como dirección de loopback o de bucle local. Para que ustedes puedan tener una mejor idea a qué me refiero con esto, aquí voy a invocar a la terminal. Voy a hacer aquí un ping a una dirección de esa forma. Vamos a poner aquí la terminal un poco más arriba. Entonces vamos a hacer una, una invocación ping hacia una dirección de esta forma, 127. Entonces, por ejemplo, vamos a poner ping 127.0.0.1. Eso va a ser un ping, pero a mi propia máquina. ¿Ok? Entonces, si bien ahí me está diciendo que está respondiendo, y eso es porque las direcciones que empiezan con 127 se asocian a su propia máquina. Entonces, aquí es como si hubiera hecho un ping a mi misma máquina. Es importante que noten que la regla nos dice que cualquier cosa que empiece con 127. Entonces, por ejemplo, aquí, si pongo ping 127.255.1.5, eso, si se fijan, me sigue indicando en el ping que está haciendo contacto, y eso es porque está invocando a mi propia máquina.
no es que esté haciendo un ping hacia otra máquina, estoy haciendo un ping hacia mi propia máquina. Y todas las direcciones que empiezan con este 127 se identifican con su propia máquina. ¿Ok? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Vuelvo a hacer énfasis en que la idea de clases de IP ya no se usa, pero sí se quedaron muchas de las reglas que les acabo de mencionar, en la que seguimos usando en la actualidad, que vienen de este concepto de clases de IP. Y ya vimos entonces que en la actualidad ya no se usa esto de clases de IP. Lo que usamos actualmente es lo que se conoce como Classless Interdomain Routing, por sus siglas en inglés CIDR. Esto de CIDR en español vendría a ser algo así como enrutamiento entre dominios sin clases. Esta es una técnica que se implementó en 1993 y es la que seguimos usando en la actualidad. Y aquí la idea es que esto nos va a permitir definir máscaras de red de longitud variable. Esto también en inglés le llaman, lo abrevian con las siglas VLSM. Aquí la idea, para que veamos un ejemplo más específico, es que, por ejemplo, podemos tener esta máscara de red. Ya vimos que justamente esta máscara de red que tenemos aquí se puede representar en binario con esta secuencia de números en binario, que si se fijan, básicamente esto nos dice que estos primeros 3 octetos, los que corresponden al 255, son secuencias de puros unos. ¿Ok? Y el cuarto octeto corresponde a puros ceros. Esto es algo que ya vimos ahorita en el video, pero lo que quiero que noten es que justamente si contamos el número de unos que tenemos al principio, pues justamente aquí tenemos 3 octetos, cada uno con 8 bits, es decir, tenemos 24 unos. Y entonces lo que se hace en CIDR, entre otras cosas, es que en lugar de especificar la máscara de red de esta forma, simplemente especificamos el número de unos que tiene la máscara de red. Entonces todo esto que escribimos aquí de esta forma, con la notación CIDR, es equivalente a escribir todo esto simplemente con un diagonal 24. Con eso ya estamos diciendo que la máscara de red tiene exactamente 24 unos al principio y luego el resto son puros ceros. Y usando esta notación del CIDR, podemos entonces dar fácilmente una dirección IP seguida de su máscara de red. Por ejemplo, si tenemos esta dirección IP y si ponemos adelante este diagonal 24, lo que estamos diciendo es que la máscara de red que está asociada con esta dirección de IP es justamente esta máscara de red que habíamos escrito anteriormente de esta forma. Entonces tenemos una notación compacta que nos permite escribir fácilmente estas máscaras de red. Noten que en este caso la máscara de red que estamos dando coincide con exactamente múltiplos de 8, 3 octetos en este caso. Pero una de las ventajas que tiene CIDR, que es algo que no se tenía con el sistema de sus subclases de IP, es que ahora vamos a poder definir máscaras de red que no necesariamente sean múltiplos de 8 como en este ejemplo. Para ello vamos a ver ahora este otro ejemplo. Vamos a considerar ahora que tenemos esta dirección IP y que ahora nos dicen que para esta dirección IP su máscara de red es este número de aquí, diagonal 27. Es decir, tenemos 27 unos al principio. Entonces, si nosotros escribiéramos esta dirección IP en binario, como se vería es de la siguiente forma. Aquí tendríamos que esto corresponde al primer octeto, este de aquí. Luego este corresponde al segundo octeto, a este número de acá. Este número en binario corresponde a este siguiente octeto y finalmente este de aquí, que está medio transparente en esta parte, corresponde a este cuarto octeto. ¿Ok? Y cuando decimos que la máscara de red son los primeros 27, son 27 unos al principio, básicamente eso nos está diciendo que de esta dirección IP, solamente los primeros 27 bits corresponden a lo que vendría siendo el network ID. ¿Ok? Y entonces aquí lo que haríamos ya para escribir el network ID es que nuevamente tomamos pues el valor que tiene este primer octeto, que en este caso es 10, luego este segundo octeto, que en este caso es 10, este tercer octeto, que en este caso es un 1. Para el cuarto octeto hay un detalle un tanto sutil, porque aquí lo que si se fijan es que justamente esta máscara de red, a diferencia de los ejemplos que vimos hace rato, la máscara de red aquí está mordiendo nada más este pedacito del cuarto octeto. Entonces lo que se hace aquí es que para especificar este cuarto octeto, lo que hacemos es que tomamos este pedacito que mordió la máscara de red, que en este caso es 001, y el resto lo completamos con ceros. Con los ceros que hagan falta para formar el octeto. Entonces aquí ya tenemos aquí tenemos 4, 5, 6, 7, me falta un 0. Ya tenemos aquí 8 ceros. Perdón, 8 bits, ¿ok?
Noten que si por ejemplo la dirección IP fuera tal que aquí hubiéramos tenido un 1 y aquí a lo mejor un 1 y aquí un 0 y un 0, estos números como tal los ignoramos. Simplemente ponemos en su lugar puros ceros. Y ya una vez que tenemos este dígito, este octeto, si ustedes se fijan con cuidado, este número en binario corresponde justamente al número 32. Entonces aquí estaríamos poniendo como cuarto dígito del Network ID el número 32. Y entonces aquí, si se fijan en esto de CDR, nos da la posibilidad de definir máscaras de red que no sean exactamente múltiplos de 8, como fue este caso. Y eso también nos da la posibilidad de definir rangos de subredes, como este caso, que sean variadas. En este caso, si se fijan, lo que tendríamos es que solamente estos últimos 5 bits serían para indicar el host ID. ¿Okay? Y esto entonces nos da la posibilidad de variar qué tan grande queremos que sean el número de host IDs que podemos asignar y cómo queremos que sea este network ID. Y esto nos libera de clases de IPs que nada más si se fijan en esas subclases, pues básicamente las máscaras de red posibles en clases de IPs, la clase A, B y C, pues básicamente nada más es la que empieza con 255, 255.255.0, o pueden usar la otra máscara que es 255.255.0.0 o 255.0.0.0. Bueno, aquí ya se montó, ¿no? Aquí. Entonces, básicamente esas son las tres clases, tres máscaras de red que podían usar en clases de IP. Pero ya con CIDR ya no hacemos esto. Ahora ya podemos dar clases muy diversas y eso también nos permite aprovechar mejor el número de IPs que podemos asignar en una subred. Y otro concepto importante es lo que se conoce como gateway o puerta de enlace. Aquí la idea es básicamente que eso de gateway es un router que va a servir para que en una red los dispositivos que quieran comunicarse con otras redes lo hagan a través de ese router. Para que esto quede más claro, podemos considerar el siguiente ejemplo. Podría ser que en una empresa tenga una red local como la siguiente. Esta podría ser nuestra red LAN 1. Y esta otra de aquí podría ser la red LAN 2. ¿Ok? Y entonces la idea del gateway es que básicamente designan un router y ese router se va a encargar de enviar información entre estas redes. Cuando un dispositivo quiere enviar información a otro dispositivo que no es parte de su red, ya vimos que eso lo puede identificar con la máscara de red. Lo que hace ese dispositivo es que envía esa información hacia el router que está haciendo de gateway. ¿Okay? El gateway se encarga entonces de esa información enviarla a la red que le corresponde. Una red puede tener múltiples routers, pero uno de esos routers se puede asignar como gateway. Y como les comentaba, la idea es que ese router sirva de puerta para conectar con otras redes ajenas a la red en la que están. Este concepto, aunque pueda parecer un poco extraño en un principio, en realidad es algo que ustedes ya conocen bastante bien. Justamente en sus casas tienen un dispositivo que hace de modem, que también hace de router y que también hace de un gateway. Cuando ustedes, por ejemplo, quieren conectarse a algún servicio que está en la internet, lo que hacen es que esa información la envía a su computadora, a su gateway, que es básicamente un router, el router que ustedes tienen, que muchas veces también hace de modem, y ese gateway envía esa información hacia la internet. Y a través de varios detalles que veremos más adelante de otros protocolos, esa información la envían hacia la internet, llega a su destinatario y esa información también viaja de regreso, la recibe su router, su gateway, y esa información se la regresa a su computador. ¿Ok? Entonces, este es un concepto importante y es importante definir un gateway si tienen entonces una red que necesita comunicarse con otras redes, con otros dispositivos ajenos a esa red en la que están. Y ya para finalizar este video, vamos a ver lo que es Domain Name System, por sus siglas en inglés DNS. Y este es básicamente un sistema de nomenclatura jerárquico que permite asociar nombres con direcciones IPs. Justamente porque para nosotros como personas es muy difícil pensar en una secuencia de números. Nos resulta más fácil, por ejemplo, pensar en google.com que recordar la dirección IP que tiene asociado. Y es por ello que usamos este sistema de nomenclaturas. En este sistema de nomenclaturas, los nombres usualmente son de esta forma, se separan por puntos y estos, los segmentos que son parte de este nombre se pueden representar en forma de un árbol.
De tal manera que, por ejemplo, si ustedes están buscando el nombre es.wikipedia.org, lo que hacen primero es que empiezan con este extremo del final, el org. Esto en el árbol les va a dar esta rama de aquí. Luego de ahí buscan todos los que están asociados con Wikipedia, que sería este de aquí. Y luego terminan buscando los que tienen la palabra es, que sería este de aquí. Por ciertos detalles técnicos en los que ahorita ya no voy a entrar más a fondo, pero el que ustedes puedan representar en forma de árbol estos nombres, justamente por su estructura jerárquica, eso también hace que sea más rápido el buscar ciertos nombres, el buscar si ciertos nombres están en este árbol. Y eso también es importante porque entonces eso nos permite buscar nombres que estén asociados con direcciones IPs. Y eso es justamente lo que hace esto que se conoce como servidor DNS. La idea aquí es que el servidor DNS ustedes le pasan un nombre y va a buscar qué dirección IP está asociada con ese nombre. Ok, entonces cómo funciona ya de una manera muy simple e intuitiva es que, por ejemplo, si su computadora está buscando la dirección foobar.com, consulta al servidor DNS y el servidor DNS le va a responder la dirección IP que tiene asociada a ese nombre. Una vez que ustedes reciben la dirección IP, bueno, no ustedes sino su computadora, de manera totalmente transparente, su computadora puede usar esa dirección IP para enviar información hacia ese servidor. Entonces, cuando ustedes escribieron, por ejemplo, foobar.com/index, lo que hizo su computadora es que primero obtuvo la dirección IP y ya con esa dirección IP puede enviar la información hacia ese dispositivo y ese dispositivo les puede enviar en respuesta a una página, por ejemplo, para que ustedes la visualicen en su computadora. Entonces, esta es la idea en general de este concepto y estos términos los vamos a estar usando para lo que veremos en los siguientes videos.